Jueves de la 31ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Dice San Pablo a los cristianos de Roma, seguimos con la carta a los romanos, estamos ahora en el capítulo 14, que si vivimos y si morimos, siempre somos de Cristo. Es decir, sea como sea, o vivos o muertos, somos de Cristo. Si Jesucristo es nuestro Señor, aquí y lo será ya, después de haber pasado por la muerte para ingresar a la vida. Y exhorta a abstenerse de juzgar al hermano, porque el juicio es del Señor y Él nos juzgará. Y lo digo con sus mismas palabras. De hecho, todos compareceremos ante el tribunal de Dios, pues está escrito: Por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Con lo que nos está diciendo que todos deberán aceptar su majestad divina. Toda rodilla se doblará y todos alabarán a Dios. Y aquí me permito hacer esta observación. Quien se ha negado a doblar su rodilla ante el Señor, y me refiero a quien debería haberlo hecho, más aún a quien debería haber dado ejemplo a otros de adoración, como quien además ha negado a otro arrodillarse, no solo deberá arrodillarse, mal que le pese, sino que deberá dar cuenta a Dios de su rechazo a adorar al Señor. Y esto no es un juicio a la persona, sino una observación, una simple deducción. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Ya el Señor había dicho que muchos primeros serán últimos y últimos primeros. En este Evangelio tenemos a publicanos y pecadores siguiendo al Señor. Evidentemente, pecadores conocidos, no practicantes, taimados de todo tipo, gente despreciable para los rigurosos fariseos y los entendidos escribas. Cierto, eran personas no recomendables, para no juntarse, de evitar, pero eso era así hasta antes del encuentro con Jesús. Algo había ocurrido. Aquella gente alejada de la ley, de moral al menos vacilante, de pronto se acercan a Jesús, van a escucharlo. Y no es que el Señor endulce con sus palabras, no, para nada. Ayer mismo a los que les seguían les dijo, sin medias tintas, que si lo querían seguir, deberían dejarlo todo. Es decir, la cosa era muy seria. No, Él no. Ayer, y el Señor es exigente. El Señor no baja listones para que pasen los pecadores. No les sugiere acompañamientos para que vayan dejando la vida pecaminosa. No les engaña diciendo que las cosas hay que verlas de acuerdo a las circunstancias y que lo que es mal en ese momento y situación puede ser bueno en otra o al revés.
Nada de eso, nada de eso. Jesús es tajante. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Nada de acta de repudio, nada de atenuar la cosa. Y sin embargo lo siguen, van a escucharlo. Ellos que se saben estar en la oscuridad, corren en busca de la luz. Jesús irradia la verdad y lo saben y son tocados por la gracia. Y ya para aquellos desagraciados, al acudir a escucharlo, comienza a obrar la gracia de la conversión, o sea, el camino de salvación. Eso lo ve quien todo lo ve, el Hijo de Dios. Dios venido al mundo en la carne, Él lo ve. Pero aquellos ciegos que pretenden ver y juzgar, nada ven. Oscuras sus almas, nada pueden ver en los espejos de sus ojos. Por eso son incapaces de alegrarse por la oveja perdida. Son totalmente incapaces, porque así lo han decidido, de alabar a Dios por el tesoro encontrado. Ellos refunfuñan, se quejan, vociferan, acusan, mientras los ángeles se alegran y el cielo hace fiesta. Los corazones de escribas y fariseos son mezquinos y por eso no conocen la alegría. Pero, por sobre todo, y esta es la tragedia que han elegido vivir, no conocen a Dios, porque no conocen su misericordia. Dios no desea castigar. Podríamos decir que repele castigar, y si lo hace, para no condenar eternamente, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Entre la voluntad de Dios de salvar a todos los hombres y la salvación personal de cada uno, está justamente de por medio la voluntad de cada hombre, de cada uno. Dios no nos creó para la condenación, para la salvación, para ser salvados, para gozar la eternidad con Él. Para eso envió a su Hijo. Y su Hijo hizo lo que hizo por nosotros, para que nos salvásemos. ¿Qué más podría haber hecho que no hizo Jesús? Y sin embargo ha sido y sigue siendo despreciado, ignorado. Cerrados están muchos a reconocer la misericordia divina en ese cuerpo exangüe en la cruz, en ese corazón traspasado. Jesús dio hasta la última gota de su sangre, dio toda su vida, y hasta dio a su propia madre antes de morir. Todo lo dio, tanto que se anticipó un día al sacrificio de la cruz para dejarnos su misma presencia, instituir los sacerdotes que la harían posible, para dejarnos el memorial de su pasión, para quedarse con nosotros de un modo diferente, pero igualmente real y verdadero, todos los días. Y no se lo reconoce, y no se cree, y no se lo va a encontrar. Lo ignoran o lo desprecian, porque como fue entonces es ahora. Pero también ahora, como fue entonces, y como en todo tiempo, están acercándose quienes han sido pecadores empedernidos, y van a encontrarle una capilla donde se lo adora, y entran sin siquiera saber de qué se trata. Hablo de muchas experiencias, de muchos testimonios que he oído. Encuentran una paz desconocida. Ellos que nunca han sabido qué es la paz verdadera o que la habían olvidado. Es el caso de alguien que entra a una iglesia porque fue a ver algo que ya había visto y quería comprobar ante aquella reliquia que había pensado que era falsa, que experimentaría ahora que había comenzado a querer saber más de esa religión en la que había sido bautizado y de joven abandonado. Y siente que sí, que aquel lienzo que había cubierto al Señor y donde había dejado su impronta, estaba ahí, oculto en un cofre, pero que sí estaba allí. Esa era la sábana. Él había ido solo a visitar la reliquia, a quedarse unos minutos en silencio dentro de aquella catedral en la que las sombras eran atravesadas por la luz del día. Y de pronto, en un instante, las dos parejas que estaban también en ese lugar ya no están, y está solo.
Bueno, no totalmente solo, porque en un confesionario hay un sacerdote que parece leer, está rezando, y como si fuera un pensamiento, recibe la emoción, porque pensamiento no es, de ir, después de tantísimos años, tantos que los olvidó, de ir al sacerdote, para descargar el peso de sus muchos pecados, buscando el perdón del Señor. No se anima y duda, y empieza a conocer qué es una lucha espiritual. Y no va, pero tampoco deja la catedral. Alguien parece decirle que debe limpiarse el vestido. Sigue estando solo él y el sacerdote. Nadie más, en esa tarde de verano. Y si no va ahora, quizás nunca más se dé una oportunidad así. Sí, porque tiene vergüenza. Pero si va, ¿qué va a decir? Si el sacerdote lo recibe con una frase que él no conoce, no sabrá qué responder. ¡Qué vergüenza! No, pero sí. Sí, pero no. Y finalmente una fuerza misteriosa y delicada lo conduce ante el sacerdote que está ensimismado en su breviario. Y le dice que quiere confesarse. Y se confiesa después de tantos, pero tantos años, de tanto camino tortuoso. Y el Señor lo recibe, porque su corazón en llamas estaba abierto desde siempre. Y él no lo sabía, y tantos, pero tantos años había vivido indiferente a tanta misericordia. Las palabras del sacerdote, las que había olvidado, las oye tan adentro de él cuando le da la absolución, que estalla en un llanto, antiguo como la espera, un llanto que es casi un canto a las misericordias del Señor. El 22 de febrero de 1931, cuando Sor Faustina estaba en su celda, tuvo la aparición del Señor. Y él le mandó pintar una imagen según el modelo que estaba viendo. Luego le dijo: las llamas de la misericordia me devoran. Quiero derramarlas sobre las almas de los hombres. Y se lamentó diciendo: la desconfianza de las almas me desgarra el corazón. La desconfianza de las almas elegidas me apena aún más. A pesar de mi amor inagotable, no confían en mí. Ni siquiera mi muerte ha sido suficiente para ellos. Ay de las almas que abusan de ella. Queridos hermanos, creamos y creamos en modo absoluto en la misericordia del Señor. Nunca dudemos de ella. Nunca. No existe pecado, por enorme que sea, que pueda ser mayor que la misericordia de Dios. No existe pecado que no sea perdonado si el alma se acerca arrepentida, humilde a la misericordia del Señor, a la fuente de su infinita misericordia, y le pide perdón. Abusar de la misericordia del Señor es asegurar que te salvas aunque decidas seguir con tu pecado de siempre, y no te enmiendes ni te arrepientas. Y abusar también es ignorar la misericordia, es no tenerla en cuenta, como si la obra más grande de toda la historia de la humanidad nunca hubiera existido. Aquella misma noche le dice el Señor a Faustina: deseo que los sacerdotes anuncien mi gran misericordia por las almas de los pecadores. El pecador no debe tener miedo de acercarse a mí. Queridos hermanos, entre todo, creamos siempre en esta misericordia, confiemos en el Señor, pero además hagamos buenas confesiones, porque eso también es no tomar en serio la misericordia del Señor. Y que podamos decir con el salmista: cantaré eternamente las misericordias de Dios. Jesús, en vos confío. Jesús fantovia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.